Espacio, Género y Colonialismo en Pancracio, el Uranio 1856 de Gottfried Keller. Este trabajo, que procura aportar a la comprensión del realismo poético keyeriano, plantea la tesis de que en el relato Pancracio, el Uranio, el problema de la relación entre lo masculino y lo femenino resignifica tanto las prácticas espaciales de los personajes como el motivo poco frecuente en la obra global del autor del colonialismo, que tiene lugar, en este sentido, una genderización de los mismos, en la que es posible leer, por su parte, el postulado de la existencia de unos roles sociales naturalmente legitimados del hombre y la mujer en el cual se aprecia una cierta misoginia del autor, así como una explicación crítico-cultural psicologista de la expansión imperialista europea. La violenta empresa colonial es entendida, concretamente, como mecanismo de compensación masculina del fenómeno social de la emancipación de la mujer, representado por Lidia, de un lado, y de la propia imposibilidad del hombre en el caso particular del héroe del relato. Se trata, además, de un joven con un complejo de inferioridad de conciliar de forma armónica su deseo sexual con el imperativo de la utilidad social. De otro, palabras clave, análisis topográfico, prácticas espaciales, domesticidad, femineidad, masculinidad, colonialismo, carácter asocial, falta de padre, esfera familiar, formación, instinto formativo, modernidad, progreso, violencia, militarización, institucionalización, sexualidad, amor, deseo, complejo de inferioridad, dominio, represión, renuncia, animalización, crítica cultural, realismo poético, asterisco. El suizo Gottfried Keller, 1819 a 1890, es considerado uno de los 3 o 4 más grandes prosistas en lengua alemana. Benjamin, 1991, 289. Acerca de su vida se sabe que, cuando tenía 5 años, murió su padre, lo cual dejó a la familia en una grave situación económica. Entre diciembre de 1848 y marzo de 1849 asistió, en Heidelberg, a un curso dictado por Ludwig Feuerbach. El objeto del mismo era la esencia de la religión. 1845, lo que provocó un giro. Introducción. 1. Pancracio, el Uranio. Dentro de la colección La gente de Seldwyla, Die Leute von Seldwyla. Uno junto con doña Regula Amrain y su hijo menor, Pancracio, el Uranio es un texto singular. No tiene demasiadas características de la novela corta, novelle, sino que es, más bien, una novela en pequeño, un complemento del Enrique el Verde II en el sentido de que su protagonista sufre un desarrollo, que se realiza por medio de una interrelación con el mundo. Breitenbruch, 1968, 84. En otras palabras, es una narración que pone en escena el problema de la formación, Bildung, de un niño hosco y asocial, que vive con su hermana y su madre joven y viuda en condiciones económicas muy precarias. La misma comienza cuando Pancracio huye de su hogar, a los 14 años de edad. Muchos años después, más de 15, regresa, convertido en coronel del ejército francés. Por medio del relato enmarcado del protagonista nos enteramos de todo lo que le ha ocurrido durante su larga ausencia. Ha entrado al ejército inglés y viajado a las Indias Orientales. Allí ha trabajado de administrador en la residencia del gobernador de la región. Al cabo de 5 años, ha conocido a Lidia, la hija del gobernador, enamorándose perdidamente. La muchacha, presumiblemente, aunque no con total certeza, resulta ser una embaucadora, lo ha atraído y seducido simplemente para burlarse de él. Más tarde, en África, sirviendo esta vez al ejército imperialista francés, Pancracio se ha enfrentado con un león, en un episodio que por poco no acaba con su vida. Decidido a no unirse nunca a mujer alguna, y curado, a pesar de todo, de su osquedad, finalmente, ha regresado a su casa. El narrador heterodiegético informa al final que Pancracio, su hermana y su madre deciden mudarse a la capital del cantón, donde el primero tuvo la oportunidad de ser útil a su patria sin recaer nunca más en la osquedad de antes. Keller, 1978. 48. Pancracio no se casa. El casamiento es una preocupación básica de los héroes keyerianos ni se convierte en padre él mismo, pero sí logra reemplazar, así, a su propio padre muerto en su función de proveer de sustento y protección a la familia. Espectacular en su concepción del mundo, se volvió ateo y materialista. Entre 1850 y 1855 vivió en Berlín, en usufructo de una beca de estudios concedida por el cantón de Zúrich, y escribió entonces el primer tomo de La gente de Seldwyla.
así como la primera versión de su novela de formación Enrique el Verde. En 1861 resultó electo primer escribano público de su cantón natal, cargo que ocupó hasta 1876 y que marca el inicio de su periodo de madurez. El primer tomo de esta colección de novelas cortas, dentro del cual está incluido Pancracio, el huraño, se publicó en 1856. El segundo, en 1874. Todas las narraciones que componen el primero fueron escritas en 1855. Las del segundo fueron concebidas ya en 1857, con la excepción de El traje hacia la persona, que data de fines de la década del 60. Kaiser, 1981, 270. Keller escribió Der Grüne Heinrich, su gran novela de formación, en 1854/55. En 1879/80. Sin embargo, la reescribió y publicó una segunda versión, marcadamente más conciliadora que la primera. Si en la versión temprana Heinrich muere joven, en gran medida por la culpa que siente ante la muerte de su madre, de la que se cree responsable por su propia inmadurez. En la segunda versión logra sobrellevar su sentimiento de culpa y encuentra un trabajo en su patria, además de una compañera de vida, Judith, a quien conocía de sus tiempos de adolescente. Kaiser sostiene que Pancracio, el huraño es un Entwicklungsroman, novela de desarrollo, a la manera de Der Grüne Heinrich, Sid. 285. Y Ermatinger compara explícitamente Doña Regula Amrain y su hijo menor con los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1795/96, D.J.W. Goethe, esto es, el modelo por excelencia del subgénero Bildungsroman, 1990. 317. Descripción del trabajo e hipótesis. Unidades de análisis. En una primera instancia, se lleva a cabo un relevamiento topográfico. ¿Cuáles y cómo son los espacios representados? ¿Quiénes y cómo los habitan en cada caso? En segundo término, se analiza el modo en que, al interior de esos espacios, está configurada la relación entre lo masculino y lo femenino, para lo cual entendemos que la masculinidad y la femineidad son posiciones enunciativas. Baidar, 2005. 31. El género femineidad vs. masculinidad es una variable cultural, simbólica, que alude a distinciones socialmente creadas, mientras que el término sexo remite a distinciones biológicas entre hombre y mujer. 3. Entonces, en esta segunda instancia se trata de estudiar las relaciones de género al interior de los espacios representados en la novella. Teniendo en cuenta esto, en fin, planteamos nuestra primera pregunta de investigación. ¿Qué relaciones pueden establecerse entre los rasgos atribuidos en Pancracio, el huraño a las posiciones enunciativas antagónicas de lo femenino y lo masculino, de un lado, y el modo en que hombres y mujeres ocupan los espacios concretos, de otro, o, con Baidar, cómo ocupan mujeres y hombres el espacio? ¿Cómo son esas prácticas espaciales? 2005. 30. En tercer término, ponemos en relación estas prácticas espaciales genderizadas con el fenómeno del colonialismo moderno. El héroe del relato, un suizo convertido en agente del colonialismo, atraviesa distintos espacios coloniales, entre otros, ciertas zonas de la India y de Argelia, 4 en los que entra en relación con sujetos subalternos. Spivak, 1998. Es un hecho comprobable, con todo, que Pancracio no revela tener un interés auténtico por la empresa colonial europea. Sus tentativas obedecen siempre a razones ajenas a la misión colonialista misma. Planteamos, en virtud de esto, una segunda pregunta de investigación. ¿En qué sentido el discurso de Pancracio es a través suyo, y no del narrador heterodiegético, que tenemos acceso a las representaciones de los espacios coloniales puede ser concebido como colonizador? ¿Qué función cumple al interior del relato? Hipótesis. En virtud de las dos preguntas de investigación, postulamos, respectivamente, el siguiente par de hipótesis. 1. Existe en el relato una relación natural, positiva entre lo femenino y la pasividad doméstica que todas las mujeres corporizan y acatan, la madre y la hermana de Pancracio, la madre de Lidia, la mujer hindú salvada de ser cremada, con la excepción de una, Lidia, y entre lo masculino y, por un lado, la actividad y, por otro, la ruptura, temporal, formativa, de lo doméstico que Pancracio realiza solo a medias. Por más que esto ha sido criticado y ha quedado superado por análisis más complejos. Bondi y Davidson, 2003, 327. La diferenciación básica entre sexo y género nos proporciona un criterio de diferenciación terminológica válido. Como aclara García Ramón, el término género se refiere a las diferencias originadas social y culturalmente entre lo femenino y lo masculino, mientras que el término sexo se refiere más bien a las diferencias biológicas entre hombre y mujer,
aunque últimamente se insiste también en la idea de que el sexo también se construye socialmente. 2005. 338. O, como sostiene Spivak, el género es el nombre que se le da a la construcción ideológica de la diferencia sexual. 1998. 199. Hablar de colonialismo es hablar principalmente de una empresa cultural británica y francesa, recuerda Sed y Vid, 22. 2. El discurso colonialista de Pancracio está genderizado y es explicable como una respuesta violenta, y por eso negativa, por un lado, a la ruptura, por parte de Lidia, de aquel vínculo pretendidamente natural entre lo femenino y lo doméstico y, por otro, al autodescubrimiento, en su propia psicología, de aspectos que él mismo interpreta como no masculinos y que, por ello, deben ser erradicados, en particular, su hurañía, entendible como manifestación de un complejo de inferioridad, y su deseo sexual, que él concibe, por igual, como rasgos antisociales. En este sentido, el colonialismo moderno, el aniquilamiento del sujeto no europeo, es entendido como mecanismo psicológico de compensación por parte de unos hombres, en este caso Pancracio, que han perdido el control de la mujer y que están violentados internamente por la coacción de la integración. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.